Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Dios va a estar hoy ministrando nuestras vidas acerca, hermanos, de algo especial que la iglesia tiene que hacer. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Dice la palabra en el versículo 36, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a sus mies. Vamos a leer todos juntos el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tome su asiento, por favor. Quiero empezar con una ilustración, hermanos. El dueño de una tienda estuvo clavando un anuncio al frente de su lugar de comercio que decía: se venden perritos. Cuando de repente un niño apareció y le preguntó: ¿Cuánto cuesta comprar uno de estos perritos, señor? El dueño contestó: dependiendo del perro, cuesta de 300 a 500 pesos cada uno. El niño puso su manita en su bolsillo y sacó algunas monedas y dijo: solo tengo 27 pesos con 50 centavos. ¿Me dejará por lo menos ver y tocar a cada uno de sus perritos? El dueño rió y dijo: por supuesto. Abrió la jaula y tocó uno de los perritos más hermosos. El niño observó que uno de los perritos estaba escondiéndose en el rincón de la jaula y que andaba como si fuera cojo. El niño preguntó: ¿y qué anda mal con este perrito, señor? El dueño explicó que tenía algo mal con su cadera y que siempre sería cojo. El niño empezó a animarse bastante y dijo: este es el perrito que deseo comprar. El dueño dijo: no, hijo, tú no tienes que comprar este perrito. Si lo quieres, simplemente te lo regalo. El niño apuntó su dedo al dueño y dijo: no, señor, no quiero que me regale este perrito. Este perrito tiene el mismo valor que cualquiera de los otros perritos. Y yo estoy dispuesto a pagar el precio completo. Si está bien contigo, dijo el niño, te entregaré todo lo que tengo, los 27 pesos con 50 centavos, y te prometo pagar 50 centavos cada mes hasta pagar el perrito por completo. El dueño siguió insistiendo que no debería comprar ese perrito, que se lo regalaba. ¿Es que no entiendes, niño?, dijo el dueño. Este perrito nunca jamás podrá brincar y correr contigo como los demás perritos lo hacen. Para su gran sorpresa, el niño levantó uno de sus pantalones y le mostró el soporte de metal que reforzaba su pierna, destrozada por la polio. El niño dijo: pues yo tampoco brinco y corro bien. Y este perrito necesitará a alguien que lo entienda bien. Eso es lo que pasa, hermanos. La iglesia cristiana muchas veces tiene la misma actitud que el dueño de la tienda. Hay insensibilidad y materialismo. Para que Dios envíe un avivamiento a su iglesia, visite cada vida, visite cada familia, debemos de ser sensibles a lo que Dios quiere que hagamos, y debemos, hermanos, entender la necesidad
que tiene la gente que nos rodea. Si no lo entendemos, como el dueño de la tienda no podía entender que ese perrito tenía el mismo valor que los demás, solamente alguien que estaba en esa misma situación pudo entenderlo, que fue ese niño. La iglesia necesitamos entender, hermanos, que hay necesidad de Cristo a nuestro alrededor. El tema que yo quiero compartir ahora es avivamiento, es pasión por las almas. Y el punto número 1, hermano, que quiero hablar es que tenemos que ver la necesidad del mundo en que estamos. ¿Qué es lo que pasa cuando un rebaño de ovejas que están en el campo o en un monte que no tienen pastor? ¿Qué es lo que pasa con estas ovejitas? Se empiezan a dispersar, ¿verdad? Se empiezan a separar. ¿Qué más pasa con ellas? Empiezan a perderse. Si hay despeñaderos, fácilmente van a caer. Si hay lobos o animales salvajes, van a estar presas de esos animales. Y si no tienen comida o no tienen agua al alcance, morirán. Estas ovejas en poco tiempo morirán. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice que iba predicando por las aldeas, por las ciudades, no andaba en un BMW, no andaba en un auto que tuviera aire acondicionado, andaba caminando. El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba caminando, predicando el reino de Dios. Y dice que cuando vio la multitud que le seguía, dijo que ellos lo veían como ovejas que no tenían pastor. Debemos entender, hermanos, que hay necesidad en la gente. Sucede lo mismo con la gente que no tiene en su corazón. Son como esas ovejitas que no tienen quien les guíe, no tienen quien les proteja, no tienen quien les dé una orientación de lo que es mejor para ellos, quien les acerque el alimento o el agua. Pero muchas veces pasa desapercibido para nosotros eso. El mes pasado en nuestro estado se llevó a cabo la primer boda homosexual ante las autoridades locales. Y en varios estados más las leyes están cambiando para que se permita este tipo de unión, que claramente contradice lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que en el principio Dios creó un hombre y creó una mujer. Y Él formalizó la unión, Él formalizó el matrimonio. La primer persona que ofició un matrimonio fue Dios, con el primer hombre y mujer en la tierra. Sin embargo, están pasando cosas que a veces para la iglesia nos pasan desapercibidas. Hermano, ¿por qué? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia necesita sensibilidad espiritual. Jesús dice la palabra que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Él vio la necesidad que tenía cada una de las personas que estaban a su alrededor. Vio más allá de los ojos que los ojos materiales ven. Hermano, por fuera podemos ver a la gente sonrientes. Los podemos ver que están fuertes, que están estables. Pero muchos de ellos en su corazón están sufriendo. Aparentan paz, pero están desesperados. Están a punto de romper quizás su matrimonio. Quizás sus hijos están en adicciones. Quizá hay una enfermedad mortal en sus vidas, pero en el trabajo tú los ves sonriendo. Pero cuando vas en la calle tú los ves y dices, oh, esta persona no tiene nada fuera de lo normal. No saben qué hacer la gente. Está desesperada por las cuentas que tiene que pagar y su mundo se ha cerrado para ellos. Quizá están a punto de perder sus casas. Quizá los jóvenes y adolescentes
y que aún sus mismos padres no pueden entender lo que están pasando, y ellos están quizá luchando con adicciones, están luchando posiblemente con fornicación, quieren dejarlo pero no pueden. Quizá la mujercita, la adolescente o la joven se embarazó y no sabe qué hacer, quiere abortar. Hay muchas cosas que la gente puede estar pasando, pero muchas veces nosotros los vemos por fuera bien y no vemos más allá de lo que nuestros ojos ven. Hace 2 años, a 2 cuadras de mi casa hay una llantera, y normalmente yo cuando se me poncha una llanta voy a que me la arreglen, y yo veía al trabajador y de vez en cuando veía al dueño que estaba ahí checando y todo. Volví a ir después y vi que había una cruz ahí, y le digo, ¿qué fue lo que pasó? Dice, bueno, ¿se acuerda usted del dueño, el ancianito que andaba acá? Sí, se suicidó. ¿Cómo que se suicidó? Sí, su esposa murió hace poco más de 1 año, se quedó solo, sus hijos están al otro lado, estaba solo y se dio un tiro en la cabeza. Yo veía a ese hombre que estaba en su negocio bien. Yo veía que estaba normal, nunca lo vi llorar, nunca lo vi que estuviera desesperado. Pero eso es lo que pasa cuando no hay sensibilidad. No podemos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. El mundo está necesitado de Jesús. La sociedad necesita, grita por una respuesta a su necesidad. Desesperadamente busca una esperanza, algo que pueda cambiar sus vidas, algo que pueda darle un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un giro a la situación que está pasando. Y eso que ellos necesitan se llama Jesucristo, y es el que tú y yo tenemos, hermano. Pero tenemos que ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. La gente, la iglesia necesita dar protección y dirección al mundo. Es una realidad que Satanás está atacando al mundo de una manera violenta y cruel, y usa todas las maquinaciones y engaños para sembrar terror, para sembrar muerte, para sembrar división entre las familias, para sembrar adicciones, para sembrar mentiras, para sembrar depresión y todas las cosas que están pasando en nuestro país. Satanás quiere destruir a la humanidad. Ellos no conocen a Jesús. Ellos no conocen que hay alguien más poderoso que ese problema que están pasando. Esos narcotraficantes que están matando necesitan saber que Cristo puede cambiar su vida. Esas madres desesperadas que no saben qué hacer, que se quedaron solas, que se quedaron sin su esposo y tienen que sacar adelante su familia y no saben cómo hacerlo. Cristo puede ayudarles, necesitan saberlo. Hermano, la iglesia tiene un mensaje poderoso que compartir con la humanidad, con la gente que nos rodea. La iglesia es la única que puede enfrentar al enemigo. ¿Quién es la iglesia? Responde yo. Responde, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia y tú tienes autoridad de parte de Dios. En Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nosotros podemos enfrentar a Satanás, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar si a veces nosotros mismos estamos siendo atacados y derrotados por el enemigo? Porque se nos olvida tomar la autoridad en Jesús. Se nos olvida que Jesucristo es más poderoso que Satanás mismo y que todo demonio.
La iglesia necesita levantarse e empezar a interceder por la ciudad. Empiece, hermano, hermana, necesitas empezar a hablar de Jesús. Necesitas empezar a levantar murallas de protección para tus familiares que no conocen a Jesús, para tus compañeros de trabajo, para los que encuentras en la calle, para la gente que te rodea. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesucristo. Usa esa autoridad. La sociedad sin Cristo está como ovejas desamparadas, confundidas, que necesitan protección. Y la iglesia es la única que puede darles esa protección espiritual, hermanos. Nosotros somos. La iglesia también es la única que puede dar dirección y orientación a la sociedad a través del mensaje de salvación. La palabra de Dios en Mateo nos habla de que la iglesia es la luz del mundo. Dice que una lámpara no se puede esconder debajo de una mesa, sino que se pone arriba para que alumbre a todos los que habitan la casa. La iglesia debe estar compartiendo el mensaje. La iglesia tiene que estar avanzando, llevar la palabra de Dios, compartir ese mensaje que cambia vidas, ese mensaje que puede restaurar aún naciones. Hermano, necesita estar adelante, necesitamos estar publicando. Nosotros somos la luz del mundo. A través del mensaje de salvación podemos darle dirección a la gente, podemos decirle por qué es lo que más le conviene hacer, porque la palabra de Dios es poderosa y puede hacerlo en la vida de la gente, de las personas que nos rodean. Pero a veces no nos preocupamos por eso, y no nos preocupamos incluso por nuestros familiares que no son cristianos. La iglesia necesita salir del egocentrismo y ver por los demás. Eso es avivamiento, hermanos. Avivamiento no solamente es ver paralíticos que se levantan, y lo vamos a ver. Avivamiento no solamente es ver que los ciegos vean, lo vamos a ver también eso. Tú vas a ser testigo de eso que Dios quiere hacer y va a hacer. Pero avivamiento es tener amor por la gente también. Avivamiento es compartir el mensaje de salvación. Es de estar dejando huella en este mundo, hermano. Muchas personas nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y a los pocos años nadie las recuerda más. 50 años, ya no se acuerdan quiénes fueron las descendencias futuras. Pero qué hermoso es cuando tú compartes el evangelio a una persona y esa persona toma el evangelio, su vida es cambiada, su vida es transformada, y tú ya dejaste huella ahí. La gente va a decir: oh, mira, mi vida cambió porque esta persona me compartió el mensaje, y yo doy gracias a Dios por esa vida. Yo doy gracias a Dios por esa persona. Eso es avivamiento, hermano, tener compasión de la gente que se está perdiendo sin Jesús. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en ti? Si Cristo ha hecho cambios y has visto el poder de Dios, entonces no puedes tener ese tesoro escondido ahí en tu vida nada más. Tenemos que compartirlo con la demás gente. Hermano, la venida de Jesús está cerca. La venida del Señor se aproxima. La gente está muriendo día con día, segundo tras segundo, y mucha de esa gente se está muriendo sin Cristo y se está yendo a una perdición eterna. Tenemos que saber qué es lo que le espera a la gente que muere sin Jesús, que muere sin seguir a Jesucristo. Hermano, tenemos que compartir, créeme, la palabra de Dios. Cuando Dios llega a la vida de una persona, necesariamente algo tiene que cambiar. Hace algún tiempo
reflexionaba en esto. Y platicando con alguien, me decía, ¿sabes qué? Yo no tuve a mi padre. Nací sin papá. O más bien, no me acuerdo haberlo visto. Y ese niño fue creciendo solamente con su mamá y con sus hermanos. Él era el mayor. Y este niño, cuando iba a la escuela y veía que sus papás iban por sus demás amigos, soñaba que su padre algún día regresara a casa. No lo conocía, pero soñaba. Muchas noches, por muchos años, este niño soñó que su padre regresaba y que lo llevaba a la escuela y que salían a pasear, que era una familia normal. Pero cuando despertaba se daba cuenta que era un sueño solamente, y otra vez se iba a la escuela. Su madre tenía que trabajar, se quedaba solo a cargo de sus hermanos más pequeños, y surgió así. Empezó a crecer con amargura en su corazón contra su papá, contra la demás gente. Por si fuera poco, cuando él era casi adolescente, su madre cayó en la adicción del alcohol. Y él, por ser el mayor, veía cómo su madre se alcoholizaba. Y tenía que esperarse hasta que su madre se durmiera, porque tenía miedo que algo le pasara a su mamá. No entendía qué era lo que estaba pasando. La única persona que podía darle protección, la única persona que podía darle seguridad, la estaba viendo vulnerable ante el alcohol, desesperada. Él escuchaba cómo su mamá sufría, cómo su mamá estaba desesperada muchas veces. Nunca les faltó que comer, nunca les faltó que vestir, pero tenían mucha necesidad de amor, tenían mucha necesidad de comprensión y de abrazo. Pero este muchacho vio cómo su madre se iba derribando día con día. Y no había esperanza para él. No había otra alternativa que hacer. Sus familiares eran alcohólicos también. Afuera de la casa donde vivía había muchachos adictos que se la pasaban ahí. No había esperanza. No había sueños. El enemigo se había filtrado a su vida, a su familia, y estaba destruyéndola. Pero un día este jovencito de repente vio que el semblante de su madre cambió. De repente empezó a ver una sonrisa en ella. De repente empezó a ver que su forma de hablar de su madre cambió. Dejó las adicciones y le dijo: hijo, ¿sabes qué? Desde este día vamos a ir a la iglesia. El muchacho no entendía qué es lo que pasaba, pero dentro de su corazón le daba alegría, sentía gozo, sentía que había esperanza. Cuando su madre lo llevó a una iglesia cristiana, él no entendía por qué la gente cantaba, él no entendía por qué se tenía que orar, no entendía, estaba a fuerzas ahí, pero dentro de su corazón agradecía lo que estaba pasando en su vida. ¿Sabes qué? Y le preguntó a su madre, le dijo: ¿qué es lo que pasa? Es que ahora Cristo está en mi corazón, es que ahora yo tengo esperanza. Hermano, desde ese día las cosas cambiaron para esa persona, las cosas cambiaron para esa familia. Dios dio dirección, Dios restauró los sueños grandes, Dios restauró ilusión, Dios restauró esperanza y empezó a hacer cosas grandes. Eso es lo que Jesús hace en la vida de las personas. Eso es lo que Cristo ha hecho en tu vida seguramente, y en lo que quiere hacer en la demás gente. Ese muchacho soy yo. Yo pasé todas esas cosas. Yo no tenía esperanza. No podía tener sueños. Pero mi vida cambió cuando Jesús visitó mi casa. Y desde ese día las cosas no fueron igual. Dios me ha permitido estar en posiciones privilegiadas.
Me ha permitido tener al gobernador aún en uno de mis negocios que tuve anteriormente. Ha permitido que a través de mi descendencia se comparta el evangelio en España, en varias ciudades de España, en Francia también. Hermano, Dios hace cosas grandes y sé que cosas mayores Dios va a hacer a través de mi vida y de mi descendencia. Yo he creído lo que dice la palabra, que mi descendencia heredará las naciones. Yo lo creo, hermanos. Eso es lo que el poder de Cristo hace. Eso es lo que Jesús hace cuando llega la vida. Pero hay mucha gente, hermano, afuera que está sin esperanza. Hay gente que está sufriendo afuera. Personas que están a tu alrededor están sufriendo y tú no te das cuenta. En mi trabajo, en uno de los trabajos que tenía un amigo que era el abogado de la empresa. Y yo lo veía a él siempre a gusto, contento, vacilando siempre. Pero un día me llamó y me dijo, contador, quiero verte. Yo, ¿qué es lo que pasa? Quiero verte, necesito platicar contigo. Le dije que fuera a la iglesia donde me estaba congregando y llegó todo derrumbado, llegó llorando y me dijo, ¿sabes qué? Mi esposa me ha dejado. Mi esposa ya no quiere nada, se cansó de mí. He sido desobligado, le he engañado muchas veces, no he cumplido con mis responsabilidades y ella dice que ya no hay nada que hacer, que esto se acabó. Quiero cambiar, pero yo no sé qué hacer. Le compartí el mensaje de salvación. Ese hombre que aparentemente todo estaba bien en su vida, estaba pasando una crisis en su familia. Había una fuerte lucha, hermano. Es importante que empecemos a ver con los ojos espirituales. Dile, Señor, abre mis ojos espirituales. Ayúdame a ver a la gente más allá de lo que mis ojos materiales pueden ver. A veces Dios quiere salvar a alguien a través tuyo y no lo hacemos. No lo hacemos porque estamos insensibles espiritualmente. Hace 7 años que nos fuimos a vivir a la casa donde actualmente vivimos. Cuando llegamos no nos dimos cuenta que la casa, que en toda esa cuadra había personas de narcotráfico. Llegábamos en la noche de las vigilias a las 11 de la noche, 12, y veíamos jeeps con personas bajándose con cuerno de chivo a esa hora, enfrente de mi casa. Y yo decía, ¿qué hago? Tenemos que regresarnos a la otra casa que tenemos, pero está más pequeña. Y empezamos a orar. Pero ese no es el punto. Dios cambió esa circunstancia, fíjate bien. Desde que llegamos ahí al poco tiempo, arrestaron, y no porque yo los denuncié, aclaro, sino porque Dios obró ahí y se quitó todo eso. Pero el punto que voy es este. Yo veía a un hombre que salía armado y yo lo saludaba a veces, un hombre tatuado que usted lo veía y era un cholo como del barrio Logan, hablaba inglés y estaba todo tatuado. Y una vez que yo estaba fuera de mi casa, en la calle, se me acerca ese hombre y me saludó y yo lo saludé también y me dice, oiga, ¿no supo que la semana pasada mataron les cortaron la cabeza a unos de los que andaban conmigo? ¿Se acuerda que veía un jeep y todo? Pues sí, parece que los vi. Pues les cortaron la cabeza, los mataron. Digo, no, pues eso está muy mal. Eso está muy mal, debería, pues algo han de haber hecho. Pero lo dejé así. Ya no quise abundar más en eso. Antes del mes, a esa persona la mataron y le cortaron la cabeza. Y a veces entendemos que son casualidades, hermano. Que de repente la gente se abre contigo, te empieza a contar alguna situación. No es casualidad, es Dios que está impulsando a esa gente que te lo comparta para que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Cristo puede ayudarte. Yo digo, Señor, perdóname,
porque tú abriste esa oportunidad para que yo le compartiera el mensaje a esa persona. Pero a veces la insensibilidad espiritual, hermanos, nos hace no ver lo que la gente necesita. También hace algún tiempo, como trabajamos con grupos familiares, y en mi casa yo tenía un grupo familiar, era temprano, me fui a trabajar, iba bajando las escaleras. En ese tiempo vivíamos en un edificio y iba bajando las escaleras y vi un señor, un anciano ahí que estaba sentado, y lo saludé, buenos días, y me fui a mi carro, lo prendí. Se me hacía tarde para llegar al trabajo y de repente Dios me puso la necesidad de hablarle a esa persona. Y yo le metí el cambio a mi carro y yo sentía esa necesidad. Apagué el carro y me regresé. Y yo le dije al Señor, mire vecino, aquí en mi casa tenemos un grupo el día de mañana. ¿Por qué no viene? Cristo puede ayudarle. Cristo puede, yo no sé qué necesidad pudiera tener, pero sabe, va a escuchar un mensaje que puede ser de bendición para su vida. Y el Señor me contestó, voy a hacer lo posible de ir. Ok, lo saludé y todo y me fui. Igualmente, al poco tiempo esa persona murió. En menos de un mes murió esa persona. Si esa persona hubiera ido al grupo familiar, hubiera escuchado el mensaje de salvación. Normalmente en los grupos familiares les motivamos a la gente que no tiene a Cristo para que haga la oración de fe y les enseñamos de la palabra. Si esa persona hubiera ido al grupo que se le invitó y hubiera hecho la oración de fe, hermano, esa persona si muere se va con Jesús. Dios quería salvarlo a ese hombre. Dios quería darle una oportunidad, pero él no escuchó el mensaje. Hermano, debemos ver más allá de lo que nuestros ojos lo que nuestros ojos físicos ven. El segundo punto es que debemos de tener amor por las almas. Esto es la clave del avivamiento. Una iglesia apasionada por Jesús, una iglesia que está buscando que conozcan a su Señor, que conozcan a su Rey, que se esfuerza por compartir la palabra en donde esté. Dios envía un avivamiento sobre esa iglesia. Dios visita a esa familia. Dios, hermano, escuche esto. En cuanto más usted sirva a Dios, más Dios le va a prosperar. Vuelvo a repetirlo. En cuanto más usted y yo sirvamos a Dios y anunciemos su reino, lo que tú sueñas, ese bienestar económico que anhelas, esa paz que deseas, quizá ese auto que pudieras estar queriendo tener, Dios te lo va a dar. Créeme, Dios lo va a hacer. Dios lo ha hecho conmigo. En cuanto más he servido a Dios, es cuando Dios más me ha prosperado. Yo no deseo ningún auto. He tenido ahorita no me gusta tener autos último modelo, pero yo no deseo ningún auto. El auto que yo he querido, Dios a veces hasta me lo han regalado. Un hermano mío vino de Minnesota y yo quería una guayina hace muchos años. Y me dijo mi hermano, te la regalo, te la traje. Gloria a Dios. Yo no deseo nada. O sea, no soy rico, pero no me hace falta nada. Hermano, porque eso es importante, hermano, que sirvamos al Señor. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas del reino vendrán por añadidura. Entre más buscamos a Dios, entre más servimos al Señor, entre más nos apasionamos por Él y queremos que la gente le conozca, que la gente sea salva, hermano, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Pero ese no es el punto que quiero tocar, es amor. La iglesia necesita tener amor, compasión por la gente. Dice la palabra que Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. Hermano,
Nosotros trabajamos en grupos familiares precisamente porque sabemos la necesidad que hay en la gente. Sabemos que la gente necesita saber de Cristo. Sabemos que la gente necesita ese mensaje de esperanza. Los que están aquí, y si tú quieres ver un cambio en tu vida, yo te reto a que te atrevas a creer a Dios y te entregues sin reservas a Él. Te entregues totalmente a Él y créeme, Dios va a cambiar tu vida. Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer también contigo. Dios tiene el poder para cambiar tu familia. Créeme, yo no pudiera estar aquí si Cristo no hubiera llegado a mi familia. No pudiera estar aquí. Humanamente era imposible. Pero cuando Jesús viene, algo grande sucede, algo poderoso sucede. Pero debemos de tener pasión por la gente. Debemos de tener amor por la gente que necesita de Jesús. Comparte el mensaje. Mira, a veces yo antes batallaba mucho con eso. Más en las empresas que trabajaba normalmente era ya sea el contador primeramente y después gerente administrativo. Y a veces por la posición resulta a veces medio difícil. Y uno dice, bueno, pero ¿qué va a decir el empleado si le empiezo a hablar de repente de Jesús? ¿Y qué va a pensar de mí? Y por mucho tiempo batallaba en eso, pero ¿sabes qué? Aprendí algo. A mí no me va a importar lo que piensen de mí. A mí no me importa qué pensamiento pudieran tener de mí. Que conozcan a Cristo, ese es el objetivo. Y decidí decir, no me va a importar, que piensen lo que quieran. Y hasta a veces uno no se da cuenta. Pero la gente, después que me salí de ese lugar, dice, usted era la persona que se metía a orar a la oficina de sala de juntas. Los empleados lo sabían. Yo cerraba la puerta y oraba, y oraba por la empresa, y oraba por salvación por la gente. Una vez estaba fuera de la oficina y me habla la contadora y me dice, ¿sabe qué? Hay un muchacho que, ¿se acuerda el que tiene mañas raras, el que es homosexual? Sí. No, pues está actuando muy mal, salió de control y no sabemos cómo controlarlo. Dicen que parece que está endemoniado, necesitamos que venga. Ellos sabían que yo era cristiano. Cuando yo llegué, empecé a hablar, empecé a ministrar a esa persona y se tranquilizó. Hermano, necesitamos predicar de Jesús. Necesitamos desarrollar esa pasión por la gente. La compasión, hermano, no solamente es que la gente te dé lástima o que digas, uy, qué mal está pasando. No, la compasión es un sentimiento en el corazón, es algo profundo, es algo que te impulsa a decir, yo voy a hacer algo por esta persona, yo voy a hacer algo por esa situación, y lo mejor que podemos hacer es compartirle el mensaje de salvación. Si puedes bendecirle económicamente, hazlo, Dios te va a bendecir, pero el propósito principal es que conozcan de Jesús. Porque Él es el que les va a dar todo cuanto necesiten. Él es el que va a cambiar sus vidas. El que va a cambiar totalmente lo que esté a su alrededor. La compasión debe llevar acción, hermano. Si no hay acción, se queda en remordimiento nada más. Se queda en lástima. Jesús dice que vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Y empezó a accionar. Empezó a ir a cada aldea, a cada pueblo. No le importaba quedarse sin comer como muchas veces lo hizo. No le importaban las distancias. Él iba y compartía el evangelio, el reino de Dios. No le importaba eso. Cuando la gente que le seguía tenía hambre y dijo, tengo compasión de ellos porque no tienen que comer. Él hizo un milagro sobrenatural para darle de comer a 4,000 personas con 7 panes y solamente algunos pececillos. Dios tuvo compasión, y si veía a un enfermo, dice la palabra que Él oraba por ellos. Si tú ves un enfermo, hermano, ora por él. Ora por él. Dios puede escuchar tu oración. Dios puede glorificarse en esa persona que está enferma. Créeme, Dios lo puede hacer. Sin amor por las almas, hermanos, no hay avivamiento. Necesitamos
desarrollar pasión por la gente. En nuestra actualidad, muchas personas van por títulos, por cargos. Ha surgido mucho eso de apóstol o de profeta y de toda esa situación. En las iglesias locales a veces, es que yo quisiera este cargo, eso es lo de menos. Los cargos, hermanos, son lo de menos, créeme. Lo más importante es que la gente conozca de Jesús. Lo más importante es, yo he visto pastores que tienen iglesias y he estado en una en la Ciudad de México que tiene 10,000 miembros. Hace 2 años fui y estuve en sus 5 servicios que ellos tienen y uno se sorprende. Pero ¿sabe qué es el problema? Ahí no es de que no ve usted tanto liderazgo, la gente termina un culto, ya está esperando la otra y entran los demás y se ve que toda la gente está trabajando. Cuando yo fui a su reunión de planeación, ellos trabajan con grupos familiares. Cuando fui a su reunión de planeación, hermano, eran muchos líderes que estaban ahí, líderes, asistentes, anfitriones, maestros de niños. Me sorprendió, eran como quizá 10 veces más de los que estamos aquí, solamente la gente que estaba sirviendo. Eso es lo que Dios quiere, gente apasionada por Dios, gente que ame a la gente que necesita de Cristo y que compartamos el evangelio para que Dios sea glorificado en esas vidas, hermanos. Debemos de trabajar en eso. Los títulos, eso es lo que menos te debe importar. Créeme, Dios te va a usar grandemente. Hemos orado para que Dios de esta iglesia, y creemos que de esta iglesia van a salir personas a otros países, van a salir personas incluso a nuestra ciudad, a nuestra nación también, hermano. Y a veces uno cuando ve decir, pero si somos tan poquitos, yo no sé, pero Dios ha dado esa visión y Dios lo va a hacer, porque Dios es poderoso. Pero necesitamos desarrollar pasión, amor por la gente. Necesitamos, hermanos, predicar de Jesús. Lo que impacta a una ciudad o una nación es una iglesia que tiene amor por las almas. Nosotros podemos cambiar el panorama de nuestra ciudad si empezamos a orar por ellos, si empezamos a protegerlos espiritualmente, si empezamos a compartir la palabra, si empezamos a hablar de Jesús, hermano, las cosas van a cambiar. La situación en nuestra nación va a cambiar, pero necesitamos estar apasionados por Dios. Ponte de pie, por favor. Es importante que tú hagas un compromiso con Dios y decirle: Señor, quiero ser un promotor de tu gloria. Quiero ser un promotor de tu reino. Quiero que tú me uses en la posición donde tú me quieras poner. Si te esfuerzas, Dios puede promoverte aún a cosas que tú no piensas, que tu mente ni siquiera imagina. Dios puede hacerlo, pero solamente dile: Señor, yo te voy a predicar de ahí, de donde yo esté. Vamos a orar.